Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos las diversas facetas del fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este podcast buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Desde las razones que impulsan a las personas a buscar un nuevo hogar hasta las contribuciones que los migrantes hacen a sus comunidades de origen y destino. Hablemos de migración, busca arrojar luz sobre este tema tan crucial en la actualidad. Acompáñenos en este viaje, donde exploraremos las complejidades de los movimientos migratorios, sus desafíos y sus aspectos positivos. Juntos descubriremos la riqueza cultural, la resiliencia y la diversidad que caracterizan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas conversaciones apasionantes y enriquecedoras. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más del boletín informativo Hablemos de Migración. El día de hoy pues hacemos la entrega de nuestro sexto número de este 2025, correspondiente al mes de junio, en donde pues como es costumbre hemos hecho una recabación de información de diferentes medios de comunicación impresos, tanto aquí en México como en el exterior. Pues vamos a dar inicio en esta ocasión, como es tradicional, hacemos nuestra entrega editorial de lo que nosotros consideramos que es hablar de migración, en donde se da un contexto de lo que lleva el hablar de migración en general, no solamente el estar criticando y hablando de un gobierno que está en el poder ahorita en Estados Unidos, como es el de Donald Trump y todas sus acciones xenofóbicas en contra de la comunidad, sino vamos un poco más allá de intentar visibilizar problemas estructurales también en los países de origen y el por qué es que se permite o que causa tanto daño lo que está haciendo Donald Trump el día de hoy en Estados Unidos. Después ya, pues para entrar en materia, entonces encontramos varios artículos relacionados con cuál es la situación más allá de este discurso de Donald Trump, de lo que está pasando en Estados Unidos. Y para ello nuestro primer artículo lo tomamos del portal La Conexión USA, en donde nos habla de 9 migrantes que ya han muerto bajo la custodia de Estados Unidos desde que Donald Trump tomó el poder, en donde pues nos informan aquí como pues ya son 9 personas en estos meses en el que ya Donald Trump ha tomado la batuta y que pues simplemente no es algo nuevo, ya se había venido dando estas quejas en contra de ICE, de los centros de detención. Tenemos una entrega por ahí donde analizamos lo que es los centros de detención tanto en México como en Estados Unidos, en donde pues en Estados Unidos se han caracterizado por ser de propiedad de privados, en el cual se está lucrando con esta detención de migrantes, el cual creemos nosotros desde nuestro punto de vista que es el verdadero trasfondo de lo que trae la criminalización en Estados Unidos de lo que es la migración. En este artículo, bueno, pues nos presentan exactamente eso, cuál ha sido la tendencia en este tiempo que apenas empieza el gobierno de Donald Trump. 9 muertos ya, habrá que darle seguimiento detenido para ver cuántos más, ojalá y no sean muchos. En este mismo tenor, un artículo de varias agencias, la AP, la AFP y la Prensa Latina, la cual publican, denuncian abusos del ICE contra mujeres y menores de edad. Es algo que también ya habíamos hablado con anterioridad, pero se sigue dando aún en este gobierno, en donde pues hay acusaciones que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, han deportado a migrantes a migrantes y con ello a ciudadanos, inclusive niños que son ciudadanos norteamericanos y que también los han sacado. Aquí se habla del el caso de la deportación de una madre de origen cubana, de donde tenía una niña de 1 año, la cual pues también ha sido removida, y no es un caso único, sino que ya se ha venido dando repetidas veces. Ya está habiendo críticas dentro del Congreso hacia estas deportaciones injustas, indebidas de ciudadanos norteamericanos. Aquí nos hablan que además de esta, otros 3 menores de 2, 4 y 7 años de nacionalidad estadounidense
fueron mandados hacia Honduras y sin posibilidad de ni siquiera llegar ante un juez para poder ver qué se podía hacer, si algún tipo de alivio migratorio les podía ayudar. Estas demandas de estos abusos ha sido interpuesta por Amnistía Internacional, la cual, por ejemplo, y ahorita es algo que se está yendo inclusive más allá de las fronteras de Estados Unidos, es algo que también aquí nos informan como en República Dominicana está pasando lo mismo, en el cual se le está pidiendo que se quite una medida que va en contra de los migrantes haitianos que están llegando a República Dominicana, producto de la violencia que está habiendo en ese país, además de la pobreza histórica de la que tienen, en el cual vemos cómo estas actitudes xenofóbicas ya también están en otros lugares, como es el caso de República Dominicana, pero esto es algo que tiende a seguir expandiéndose. Aquí se informa de que, por ejemplo, estas medidas de Donald Trump no nada más es lo que está haciendo allá, sino esto se replica en República Dominicana. Fueron 48 personas embarazadas y de las cuales 39 acababan de dar a luz, junto con 48 menores y que fueron simplemente deportados, lo cual, bueno, pues nos habla de que los derechos humanos no es algo que esté priorizando este tipo de gobiernos que tienden a hacer pensar exactamente igual que Donald Trump. En otro artículo de la agencia EFE nos habla que el gobierno de Trump busca eliminar protecciones a menores de edad detenidos por migración. No es la primera vez que pasa, ya había sucedido con anterioridad, donde Donald Trump entró y en automático quitó este apoyo que lo está quitando a todas las agencias que no son afines a él. Y en esta ya un juez lo había revertido, se regresó este apoyo. Recordemos que no es algo nuevo, ya hablamos en la primera vez que tocamos este tema, de de que esta fue una pelea que se ganó. Hubo un caso en los 80s en donde una menor llegó exactamente ahí, y hubo un caso que se fue a corte y todo, de nombre Jenny Flores, en el cual se acordó que todos los menores que llegaran sin un acompañamiento deberían de tener una representación. No es lo mismo un adulto que un menor, ya se había pasado, es algo que quiere quitar Donald Trump y que bueno, eso afectará a muchos menores que el día de hoy se han visto obligados a, de manera solitaria, también buscar un mejor futuro, lo cual este tipo de acciones en Estados Unidos nos hacen un llamado que volteemos a ver cómo están las cosas en México, que cada de los países, que uno de los países que de donde provienen estos menores migrantes, que empiecen a revisar cuáles son sus políticas para ver qué es lo que se puede hacer porque se dejen el desamparo a este sector sumamente vulnerable, en el que, bueno, si tienen la necesidad de salir de sus lugares de origen, evidentemente es por una problemática que está viendo ahí, y de la cual pues mucha es la pobreza, la violencia, que como lo hemos dicho aquí muchas veces, es principalmente impulsada por el mismo Estados Unidos. En otro tema, volviendo a los centros de detención, aquí también de la misma agencia EFE, presentan un artículo titulado Estados Unidos ha aumentado un 30% el número de cárceles con migrantes durante el año fiscal del 2025. Vemos esta preparación de Donald Trump, cómo empieza ya a armar esta estructura para poder ahora sí detener a la cantidad de migrantes que él quiere detener. No se pudo haber hecho antes. ¿Por qué? Pues porque no había las condiciones. El día de hoy se están aumentando el número de cárceles. Es un negocio redondo. En estos pocos meses ya un 30% más que de los que ha aumentado, lo cual nos pinta el panorama de hacia dónde quiere esta administración. Estos recortes que está haciendo en diferentes dependencias, diferentes gastos que se está haciendo, los va a encaminar para impulsar su política antimigrante, aumentar el número de cárceles, y que al final de cuentas eso le va a costar al ciudadano norteamericano que pague impuestos, y que muchos de estos impuestos se van a ir para enriquecer a unos cuantos privados que son los verdaderos dueños de estos centros de detención, de estas prisiones, y que cobran por cada una de las personas que tienen encerradas. Ahí también podemos ver y analizar cómo es posible de que estas deportaciones masivas que se había dicho, ¿por qué nos están dando? Pues porque sigue siendo un negocio para Estados Unidos tener a la gente encerrada, porque eso les produce ganancia a los verdaderos dueños de estos centros de detención, pero que en el futuro, una vez que tengan saturadas estas cárceles y ya tengan el número establecido que quieren ellos, van a hacer lo que históricamente ha hecho Estados Unidos, de echar a andar esta maquinaria de detenciones, de deportaciones, de presionar en los países de origen para que la gente siga saliéndose, para que siga habiendo cruces irregulares, y con esto poder seguir con esta industria en donde
Claramente se ve que Estados Unidos no quiere arreglar el problema migratorio, simplemente quiere tomar ventajas. Aquí se habla de Donald Trump, que ha expandido contratos con compañías como CoreCivic y GEO Group, que son las dos principales compañías que se están haciendo cargo de todo esto y que son las beneficiadas, que es algo igual, no es nuevo, no es de Donald Trump, ya venía desde antes, pero él simplemente lo hace a la manera americana, todavía más extenso. Aquí nos habla de que hasta el 30 de abril el ICE tenía 49.184 inmigrantes bajo su custodia en centros de detención y mantenía monitoreados a 184.342 inmigrantes y grupos familiares bajo el programa de alternativas a la detención, que también cuesta, también hay un gasto ahí. Hace unos meses hablábamos de estos brazaletes que se le ponen, que también el migrante lo está pagando y se le paga a compañías particulares. Estos datos son al 18 de abril es cuando se actualizan, pero aquí vemos cómo en el momento en el que Donald Trump lo quiere y ajustar sus números para responderle a su electorado, de los 49.000 que tiene, se va a ir a los 184.000, que no nada más son esas personas, son los que tienen monitoreados, pero son 184.000 familias, los cuales tranquilamente, con las acciones que está tomando que no respeta ni siquiera a los ciudadanos, va a tener los lugares totalmente llenos. Si llego con una familia, veo que tiene ciudadanos norteamericanos, no me convendrá a lo mejor tenerlos en el centro de detención porque no puedo meter a un centro de detención a un ciudadano norteamericano, lo deporto en automático. Pero no tienes familiares, entonces te meto al sistema y empiezo a lucrar contigo. Por ahí más o menos va, ojalá y me equivoque y eso lo estaremos hablando en unos meses más hacia adelante, cuando veamos cómo se desarrolla esta parte de esta política de Donald Trump. Continuando, hicimos un especial énfasis exactamente en estos centros de detención. Armando Sánchez nos presenta un artículo que dice que Amnistía Internacional acusa que cárceles de migratorias en Texas violan los derechos humanos. Aquí nos informan cómo Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe que expone graves violaciones de derechos humanos contra inmigrantes detenidos en centros de procesamiento de servicios del Paso, Texas, en el contexto de la represión más amplia contra los migrantes bajo la administración Trump. Si recordarán, y si no, los invitamos a que lean el número pasado del mes de mayo del boletín Hablemos de Migración, en donde hablamos exactamente de lo que está pasando en centros de detención en Florida. El día de hoy nos vamos a Texas, donde básicamente son los mismos. Se entrevistó, este estudio viene después de la entrevista de varios migrantes detenidos, así como a los líderes de organizaciones legales y humanitarias locales, lo cual, bueno, pues nos pinta el panorama y nada más simplemente refuerza lo que hemos estado mencionando. En cuestión de lo que está pasando en las cárceles, que es otro punto, porque aquí se habla de los que son detenidos, están en un centro de detención, pero muchas de estas personas que están en centro de detención antes de ello pasan por una cárcel para después ver si son o no son culpables de algún delito por el que puedan ser detenidos, muchos de ellos delitos menores, el cual no afectaría a ningún ciudadano norteamericano. Inclusive cambió mucho lo de la violencia doméstica, en donde hace años cuando alguien hablaba de violencia doméstica, en cuanto llegaba la policía, calmaba los ánimos en las casas y dejaba que si la persona ya se sentía segura y tranquila, los dejaban ahí. Cambiaron la ley en cuanto alguien hablaba por violencia doméstica en automático, para dar tiempo a que la persona pudiese reflexionar si quería denunciar o no, en este caso la mujer, que es la que normalmente habla sobre eso. Se llevaban al hombre y lo tenían encerrado hasta que se presentaran cargos. Si no se presentaban cargos, eran puestos en libertad. Y para esto puede pasar 4 o 5 días en el que la persona está ahí, a menos de que igual se paguen fianzas que son muy altas, puesto que la violencia doméstica sí es una felonía y son fianzas muy altas. Pero aquí el problema es de que, suponiendo a alguien que es inocente, pero no tiene papeles y se le denunció por algo, lo van a llevar, lo van a detener, lo van a meter en una cárcel y después, si no se presentan cargos, lo dejarán libre. Si se presentan cargos, cumplirá su condena y en el momento en el que obtiene la libertad pasará, entonces lo más seguro es a un centro de detención. Por eso es que traemos este artículo en donde Jeff McDonald nos dice que un médico afirma que las cárceles del condado de San Diego son las peores que ha visto.
Aquí nos dice que cuando una persona en prisión expresa su deseo de autolesionarse, se le desnuda, se le coloca en una celda de seguridad y se le obliga a defecar y orinar en una rejilla metálica. Dice que las condiciones en estas celdas son tan duras que la gente miente sobre sus pensamientos suicidas para evitarlas, lo cual viene con el problema de que si alguien necesita ayuda psiquiátrica, psicológica, pues por el miedo de expresar que vienen este tipo de pensamientos en un ambiente tan deprimente como es el estar encerrado, prefiere mejor no decirlo y ahí hay un problema que pues no se va a solucionar, sino que simplemente se va a agregar. También dice que el sistema penitenciario del condado de San Diego, donde más de 240 personas han muerto desde el 2006, es un caso aparte, entre otros condados de California, es lo que dice este doctor. O sea, este es el peor que ha visto, pero no es algo aislado, sino es algo que se repite. Y estamos hablando de 240 personas que han perdido la vida en estos lugares. Dice que lo más preocupante es que pues la sheriff Kelly Martínez, de la cual hablamos también en el boletín pasado, y su predecesor Bill Gore, tenían conocimiento de esto y sin embargo no hicieron absolutamente nada. En el caso de la sheriff actual hablábamos el mes pasado cómo ella utiliza la excusa de que está siguiendo la ley y que está persiguiendo a los migrantes indocumentados, más sin embargo no hace nada absolutamente por estas personas, donde hay un verdadero problema que no nada más es para los migrantes, sino inclusive para los mismos ciudadanos norteamericanos que llegan a estas cárceles. Bueno, ahí dejamos un tanto los centros de detención y cárceles, es para poner en contexto lo que va a seguir viniendo en los próximos años. Y entramos ahora ya nuevamente a las medidas de lo que está haciendo Donald Trump, en el cual tenemos este artículo que está escrito por la agencia EFE. Unos 55,000 hondureños temen perder sus TPS por fallo contra los venezolanos. Vamos a hablar más adelante de lo que está pasando con Honduras, pero en este caso, aquí lo que presenta es estos fallos que ha habido recientemente en contra de los 350,000 venezolanos que se les quitó esta protección temporal, que es una de los alivios migratorios que hay y que no nada más lo tiene Venezuela, sino lo tienen muchos países. Como esto muestra el precedente de lo que podría venir con las demás. Donald Trump, en el afán de querer justificar sus números, va a deportar a gente que no debería porque es gente que siguieron las reglas que ellos mismos pusieron de solicitar un asilo o algún tipo de alivio migratorio, que se formaron en la línea y que se les dio y que sin embargo hoy, para justificar sus números, por un plumazo los va a quitar. Y son aproximadamente 55,000 hondureños los que están teniendo este temor de que vaya a pasar algo. Y no son los únicos, hay otras comunidades y otros países que también están en la misma tónica, que también hablamos el mes pasado de eso y los invitamos a que le den una ojeada al boletín de mayo, y a todos en la descripción del video dejaré la liga para que puedan descargar los números anteriores en dado caso de que no los tengan. Aquí pues nos hablan que la mayoría de los hondureños están en Florida, donde pues ya tienen que estar conviviendo y tratando de salir adelante con las políticas antiinmigrantes de DeSantis, y que pues ahora va con este temor. Aproximadamente se habla de entre 1 millón ¿cómo se llama? De beneficiados con el TPS que podrían estar en este problema. En cuestión de hondureños, se habla que hay aproximadamente de 1,5 millones de hondureños en Estados Unidos. Se le hizo un cuestionamiento al secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, y aseguró que ya se habló, se está tomando este tema para ver qué es lo que se puede hacer, y que ya se habló con la secretaria no, en la cual en varias entregas que ha habido o varias entrevistas que ha tenido con el Congreso, ha demostrado una total ignorancia sobre lo que es su cargo y pues una falta de sensibilidad, y que no le interesa. Ella va a sacar a todo mundo porque es lo que le dijo su jefe. En temas, también seguimos con Trump, en este caso Trump contra Cuba, endurecer el sadismo. Esto es un artículo del editorial de la jornada, en el cual nos informa que Mike Hammer, el principal diplomático de Estados Unidos en La Habana, anunció que Washington tiene previsto endurecer su política de aniquilación de la economía cubana, en continuidad a las medidas tomadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Y aquí, y les invito a que lean esto, hay mucha gente que apoya a Estados Unidos, que está totalmente en contra de lo que está ocurriendo en Cuba, pero hay que tener el panorama completo. Y ahorita vamos a hablar también parte de lo que es Cuba-México,
pero en este aspecto, en este artículo nos habla de esta cizaña que tiene de Estados Unidos, de cuál ha sido la relación cuando estuvo Barack Obama. Ya al final también de su gobierno intentó o quitó ciertas medidas que tenía en contra de Cuba, y que incluso Cuba ya se estaba preparando para poder estabilizarse y que su población no pasase las problemáticas que el día de hoy vuelve a enfrentarse. Y en cuanto llega en su primer mandato Donald Trump, él se va de lleno contra Cuba, y evidentemente hay problemas, en Cuba hay muchos problemas, pero muchos de estos problemas son precisamente fomentados por Estados Unidos. Y en esta ocasión lo mismo, Joe Biden se tardó mucho, ya hasta el final quitó muchos de los bloqueos que había contra Cuba, ya al final de su mandato, pero todo su mandato se caracterizó por seguir con la misma política en contra de Cuba que dejó Donald Trump. Y aquí igual nos explican cómo pues este personaje, como es Marco Rubio, pues está contradiciendo inclusive con muchas de las cosas que ha dicho, pero que ha demostrado este odio que tiene hacia los cubanos, hacia Cuba. Está decidido a deshacer absolutamente todo sin importarle a nada, utilizando recursos que ya no tienen nada que ver, puesto que esta política que se había implementado contra Cuba pues era producto de la Guerra Fría. Y aquí hacen una mención bastante significativa, ¿no? Que se le recrimina mucho a Cuba, pero sin embargo Cuba no tiene tan buenas relaciones con Rusia el día de hoy como las tiene Donald Trump. Y entonces con Donald Trump no hay ningún problema. Es parte de lo que es esta política hacia el resto del mundo por parte de Cuba. En otro artículo que tiene que ver con lo que está haciendo Donald Trump, está presentado por BBC, que dice: ¿quiénes son los dos cubanos y el mexicano que Estados Unidos deportó a Sudán del Sur y por qué terminaron en la nación africana? Y aquí nos explican más en nada, no el por qué, ¿no? O sea, quiénes son, ahí están, son personas que estaban encarceladas por delitos. Y aquí lo que sí se manifiesta es que al menos con México no se tuvo una comunicación para ver qué se hacía con este connacional. El ciudadano mexicano Muñoz Gutiérrez fue arrestado el 12 de mayo. Ya había sido sentenciado a prisión de por vida por asesinato en segundo grado. Y Estados Unidos decide lo deporto. Habrá que ver, no se especifica si se deporta a que esté encerrado por el resto de su vida en un país lejano, de lo cual también va en contra de los principios, los derechos humanos. Incluso hay veces que gente que está encerrada, privada de su libertad, se le permite moverlos a lugares en donde está más cerca de su familia, no se le deja en libertad, pero sí se les pone esto, el poder estar más cerca, y Estados Unidos lo manda lejos sin haber mediado con el gobierno mexicano de lo que quería hacer. Eh, no viene en este boletín, pero sí en las publicaciones que hemos estado nosotros subiendo en la página de Facebook, en donde ya también Estados Unidos empieza a tener problemas con Sudán del Sur, lo cual habrá que ver qué pasa en el futuro, ¿no? Si rompen relaciones y Sudán puede decir, bueno, pues estas personas que son criminales confesos y que tienen todo esto, pues simplemente los dejo en libertad, lo cual, bueno, pues sí representaría un problema para la seguridad pues de las personas, ¿no? Pero bueno, este es lo que está haciendo Donald Trump. Ya no nada más es estar mandando gente aquí en el continente americano con su compinche eh, Bukele en este centro de detención que ya se construyó allá, el mandando migrantes hacia Costa Rica, hacia Panamá como tercer país seguro, o un lugar donde pueden estar los migrantes en lo que encuentran a dónde irse, sino que el día de hoy pues está yendo hasta Sudán del Sur, así de lejos es lo que está haciendo. En algo más o menos referente con esto de tercer país seguro, tenemos este artículo también de la BBC, en el cual dice: logramos pasar el tercer intento, los latinos indocumentados que huyen de Estados Unidos a Canadá, en el cual, bueno, pues nos hablan de lo que está ocurriendo ahorita ya en muchos migrantes en Estados Unidos al ver la persecución, sentirse mal, están intentando utilizar pues a Canadá como tercer país seguro, porque creen que va a ser algo bastante fácil. Más sin embargo, una vez que llegan a meter su solicitud de asilo para Canadá, es un proceso sumamente extenso, es un artículo bastante largo, que igual los invito a que le den lectura para que vean todos los problemas que están enfrentando los migrantes en todos lados, ¿no? Y cuando creen que tienen una posibilidad de salir hacia Canadá, que es un país que presume de ser un país progresista, de repente se encuentran con la misma burocracia y los mismos problemas para poder
llegar hacia allá. Y también para que se tenga en consideración cuando se habla de un tercer país seguro, se piensa que es fácil irse a Canadá, mas sin embargo, pues no lo ha sido. Eh, en un tema que nos interesa también hablar bastante aquí, que es pues los niños, ¿no? Y ya de este lado de la frontera, ¿qué está pasando? Ya vimos que en Estados Unidos les quieren quitar la ayuda, pero pues México, pues no se queda atrás y hay un verdadero problema en nuestro país. Aquí tenemos este artículo de Daniel González Delgadillo, dice, se duplicó en 4 años la cifra de niños migrantes que transitan solos por México. El número de niños y adolescentes migrantes que transitan solos por México se duplicó en 4 años, de pasar de 69.500 en el 2019, en la época de la pandemia, a 137.000 en 2023. Las principales causas de la salida de sus países son la violencia, la pobreza y los desastres climáticos. Y esa es una de las tristezas que hay aquí, desde el gran problema de la migración de niños sin acompañamiento, que habrá que revisar aquí en México en cuanto son detenidos. Lo que estipula la ley es que deben de ser remitidos al DIF, lo cual pues lamentablemente también por mucha buena disposición que haya por parte del DIF, hay precariedades en el servicio que se le está atendiendo, que se les puede dar debido a que no hay suficiente dinero para atender a tantas personas, lo cual, bueno, pone en problemas y tenemos que empezar a decirlo ahorita para que no pase lo que ocurrió en la pasada administración, donde nunca se habló de esta falta de dineros en los centros de detención de las estancias migratorias en México, y ocurrió la desgracia que ocurrió en Ciudad Juárez, donde varios migrantes resultaron lesionados y unos perdieron la vida, y que después simplemente se quiso culpabilizar a uno de los migrantes que fue el que inició el incendio, pero que había problemas estructurales que tienen que arreglarse aquí en México en todos los ámbitos. Bueno, regresando al tema de Cuba, lo que decía hace rato, ya hablamos de lo que pasa allá en Estados Unidos con esta guerra en contra hacia Cuba, y diciendo que todo está mal. Y hay muchas personas, muchos cubanos, muchos mexicanos que exactamente también critican al gobierno de Cuba eh, por la pobreza que hay en el país, echándole la culpa de que todo es por cuestión de ellos. Aquí Néstor Jiménez nos presenta este artículo: en México no se gana tanto, pero alcanza para comer. Eso lo dice un cubano, y aquí nos hace una entrega en donde nos habla de que se va a Cuba, se entrevista a un cubano, a varios cubanos allá, y ellos dicen esto, que ya ven lo difícil que es llegar a Estados Unidos, y el día de hoy están poniendo su mira en México para venirse. Están conscientes de que aquí hay carencias, pero que se llega a ganar lo suficiente para comer. Dice aquí: la verdad es que Estados Unidos ya no hay vida. No podemos ni rentar, se vive muy mal para nosotros. Y en cierta forma tiene razón, pero yo mucho lo que cuando se critica algo así, se debe a México como un país súper próspero y que todo está bien. Yo sí invitaría a que antes de hablar totalmente en contra de Cuba, pues fuéramos a visitar estos lugares donde hay una marginación y unas carencias muy graves en nuestro territorio mexicano. Eh, Todos estos municipios de Oaxaca que están verdaderamente en problemas y en donde tampoco alcanza para vivir. Evidentemente, pues no vamos a impulsar una migración de todos estos hermanos mexicanos que dejen sus pueblitos y se vengan a Ciudad de México, porque se crearía un caos o alguna de las ciudades, sino simplemente el decir: es un problema tan grande que sí es verdad que en algunos lugares de México se vive mucho mejor que en Cuba. Pero, y eso yo se los presento como me tuve la oportunidad de poder haber ido a Cuba para ver cómo estaba. Y sí vi mucha pobreza, mucha carencia, pero veo, no voy a quitar la posibilidad de que el gobierno no haga las cosas de la mejor manera, pero no puedo cerrar los ojos a ver el bloqueo comercial que el día de hoy Estados Unidos le tiene puesto a Cuba. Que si mi teoría es que si ese bloqueo se le quitase, los cubanos vivirían bien, todos, no en riqueza, pero sí vivirían bien. Pero esa pobreza que había en Cuba la veo en mi país, y aquí no hay razón. ¿Por qué? Porque aquí no hay bloqueo, porque aquí se vende la idea de que todo está bien y la realidad es que no. Entonces igual lo dejo para consideración, no es quitar la presión sobre el gobierno cubano, pero antes de criticar al gobierno cubano habrá que criticar a quien originó todo, que es Estados Unidos, poniendo este bloqueo. Y con esa pobreza, pues no sé cómo dicen que apoyan al terrorismo, cuando se ha demostrado que si alguien apoya el terrorismo, pues es precisamente Estados Unidos.
Bueno, volviendo aquí, continuamos aquí en México para aquellos que se quieren venir. Cuidado, lo decía López Obrador en su campaña electoral y después en los primeros meses de su gobierno. México los va a recibir con los brazos abiertos, lo cual se me hace a mí un error porque pues eso es el discurso, pero pues, hemos documentado problemas que ha ocurrido en la frontera sur de nuestro país, en donde una cosa es lo que se dice, pero la realidad es otra. Aquí nos dice esta Yaret Laureles y Jessica Shantomila nos presentan ante protestas, rechazos y zozobras, algunos migrantes ya analizan irse a México. Dice que en medio de protestas vecinales, para que sean desalojados de los campamentos en donde viven y del rechazo de otros a la apertura de un nuevos albergues, las personas migrantes continúan en zozobra decidiendo su futuro y esto los ha llevado a muchos a considerar el mejor ya regresarse a sus países. Como migrante lo entiendo, hay un momento en el que ya no sabes, estás atorado, no logras avanzar más, no tienes cómo regresarte y es un verdadero problema. Y esa es una de las realidades que hay en México. México va a seguir siendo un lugar donde se va a seguir llegando migrantes y habrá que atenderse. Acudí a una rueda de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en donde ella estipulaba que hay un lugar para tener a todas estas personas a salvo. Más sin embargo, hay personas que no permiten, que no dejan que ellos se vayan metiéndoles miedo, diciéndole, si te vas de aquí, porque están en las vías exponiendo su vida a la orilla de las vías, en lugares, los que conocen Ciudad de México, esos lugares donde están estas vías de Vallejo son bastante tenebrosas y que el gobierno mexicano ya les ha intentado colocarlos en algún lugar y no han querido por este miedo que ponen grupos que se desconoce exactamente cuál es su intención. Entonces, es simplemente dejarlo a la consideración, igual hacer un llamado a las personas, a los mexicanos, en que sí es un tanto inconveniente y puede causar algunas molestias el tener a personas migrantes cerca de nosotros en albergues, pero la realidad es que normalmente es algo temporal, es en lo que ellos pueden establecerse, poder llevar a cabo sus actividades y seguir su camino o integrarse, porque pueden integrarse a nuestro país o el regresarse a sus lugares de origen. En lugar de cerrar esta puerta para que vayan allá, creo que se debiese de pedir el compromiso del gobierno para que brinde seguridad. Y creo que sería totalmente diferente. Y esto lo digo porque nos quejamos mucho de cómo se tratan a los migrantes en Estados Unidos, más sin embargo, no queremos nosotros tratar con esa misma cortesía que pedimos allá a los migrantes que están aquí y que la realidad es que por muchos que sean los que están en México, no se comparan con los millones de mexicanos que hay en Estados Unidos y que pues el gobiernos como el de Donald Trump pues, utilizan para esparcir su odio. En otro artículo, también para traer a consideración de todos ustedes, también de la agencia EFE, Médicos Sin Frontera dice, México reporta 36% más migrantes atendidos por violencia extrema creciente. Y es a lo que decía que cuando hablamos de México te abraza y te recibe con los brazos abiertos, la realidad es que migrantes que llegan hacia acá, normalmente son violentados de una u otra manera. No se estipula aquí exactamente de dónde son, que la mayoría son de Centroamérica, pero recordemos, llegan hacia el sur. Y el día de hoy mexicanos que están siendo regresados por el gobierno de Estados Unidos están siendo regresados al sur y también están siendo violentados y están siendo atendidos por médicos sin frontera, lo cual pues sí nos lleva como sociedad a plantear exactamente hacia dónde queremos ir y qué pedirles a nuestros gobernantes que hagan con estos migrantes y que no nada más son migrantes, ¿no? El día de hoy ya mexicanos que están siendo deportados por Estados Unidos están siendo deportados hacia nuestra frontera sur y pues están en la misma vulnerabilidad que los demás. En otro artículo se dispara la cifra de mujeres que se ven obligadas a migrar según un estudio. Este artículo es de Néstor Jiménez, dice que en los pasados 8 años la presencia de mujeres ha tenido un aumento notorio en los flujos migratorios. Dice, se entrevistan a mujeres, dice, para algunas sus movimientos no son solo por razones económicas, sino también son una estrategia de supervivencia ante la violencia de género que sufren en sus lugares de origen. Por ejemplo, el caso de migración mexicana a Estados Unidos, el porcentaje de mujeres repatriadas en el 2017 fue de solo 8.9 con relación al total de deportaciones de mexicanos. Más sin embargo, en el 2024 la cifra se elevó 22.8, es decir, 10 deportados del país vecino
de México son mujeres. 1 de cada 10 son mujeres, cuando antes eran mucho menos. Esto evidentemente pone ahí eh, el caso de que las mujeres mexicanas están saliendo, y las razones ya no solamente es la pobreza, sino es una violencia de género que muchos el día de hoy no quieren visibilizar, porque al visibilizarlo serían responsables, y tenemos que hablar de esto porque es una realidad que lastima a lo que es, para mi manera de pensar, la base de la sociedad, que es la mujer, porque es la madre de las familias, y que no las estamos ni valorando ni cuidando como se merecen. Eh, Hablábamos de la parte de las razones por las cuales son las migraciones de los menores, en donde se hablaba violencia, pobreza, cambio climático, y en ese tenor traemos este artículo de huracanes y dependencia, 2 ingredientes para los desastres en México. Este es un artículo de José Manuel Macías, en donde dice que los desastres se han entendido convencionalmente como un evento casi repentino de destrucción y muerte colectiva de seres humanos, pero que no es necesariamente así. Y aquí hablan, dice, en México tenemos 3 problemas bien identificados que no ayudan a evitar desastres en los que intervienen los ciclones tropicales. El primero es que hay insuficiente desarrollo científico y tecnológico para entender fenómenos de la atmósfera. Y asociado a lo anterior, como segundo problema, es que existe en el país la dependencia letal para elaborar pronósticos y alertamientos de ciclones tropicales de organismos técnicos científicos de Estados Unidos, en particular el Centro Nacional de Huracanes, de la Agencia Nacional de Administración contra los Océanos y las Atmósferas. Esos son los 2 principales problemas que ellos ven, lo cual trae, no viene en el artículo, pero sí nos despierta la duda de cuando se habló del huracán John, si no me equivoco, el que atacó a Acapulco, que decía que había sido muy rápido y que no se sabía, y todo indica de que fue producto de la falta de inversión en este tipo de centros para poder nosotros prevenir con tiempo y no estarnos esperando a que una agencia extranjera nos diga, porque se puede prestar a interpretar que si no llegó la información a tiempo para prevenir, es porque no les interesa y estaban buscando allá en Estados Unidos que a México le fuera de esta manera. Hasta allá tiene los alcances esto. Cuando uno habla de los cambios climáticos, no podría uno pensar en estas agencias. Casi siempre nos vamos a la contaminación que hacen los países industriales, pero nunca hablamos de estas herramientas de protección. Eh, Tomando en cuenta parte de lo que es causas de la migración, que es la pobreza, se nos hizo interesante traer este artículo de Braulio Carvajal. Por primera vez en 30 años, México no produjo suficiente maíz blanco. No habla de migración, pero sí habla una de las causas. El perder, no poder producir suficiente maíz blanco, nos habla de un deterioro de nuestro campo, nos está hablando de una dependencia de Estados Unidos, que es a quien se le compra todo esto, y ahí vemos el por qué hay que tener cuidado con lo que hace Estados Unidos, porque bien podría haber estas oligarcas que buscan su beneficio nada más. No les interesaría que miles de personas murieran con tal de ellos verse beneficiados y seguir ganando, y el dañar el campo mexicano, ya sea dándoles mejor trabajo, mejor salario allá, aunque son salarios de hambre, pero mejor salario que el que hay en México a los trabajadores, a los campesinos, para que se vayan, así como permitir que pasen catástrofes que no se puedan prever, que no las prevengan porque no quieren, cómo puede afectar, y eso pues está mandando más personas hacia allá. Aquí nos hablan de que hay que revisarse en este Tratado de Libre Comercio, que el próximo año se va a abrir a discusión, precisamente este tema del maíz, el cual recordemos que ya López Obrador había querido imponer esta importación de este grano de Estados Unidos, y pues lo tumbaron, y el día de hoy, bueno, habrá que revisarse. Eh, en otro tema, este es un artículo bastante interesante de Jim Cason y David Brooks, Huachicol, conexión de Estados Unidos con los cárteles mexicanos. Aquí nos dice que nos presenta algo que pasó. Dice que el arresto de miembros de una familia de Utah y Texas, acusados de contrabando de más de $300 millones en petróleo, 2.881 envíos separados en colaboración con carteles del narco mexicanos, ofrece otra perspectiva sobre la forma en que individuos en Estados Unidos trabajan con el crimen organizado para generar ganancias millonarias mediante actividades ilícitas y blanquear esos fondos antes de que sean regresados a México.
Dice que el gobierno estadounidense acusa que el petróleo ilícito es enviado desde México a Texas en barcazas. El crudo llega a una instalación propiedad de Jensen llamada Arroyos Terminal, empresas de compra de petróleos en Río Hondo, pueblo al norte de Brownsville, Texas. Las autoridades federales arrestaron a Jensen y a su esposa en Utah y a sus dos hijos en Texas, y también allanaron las oficinas del Arroyo Terminals ese mismo día, lo cual nos presenta pues lo que pues, casi nunca se dice, pero se sabe, o sea, está coludido los norteamericanos, no los mexicanos, los norteamericanos, y había que seguir investigando aquí porque es increíble que tanto robo de este combustible, cómo se ha dado, con qué autoridades, con qué apoyo tanto de México, pero también de Estados Unidos. Y vemos cómo el huachicol, lo que se logró evitar, erradicar aparentemente en el gobierno de López Obrador, simplemente fue una pequeña parte de algo sumamente más grande que el día de hoy vemos como quien se hubiera imaginado cuando hablan huachicón, uno piensa que son los tambos de gasolina y que ahí se pierde. El día de hoy estamos viendo que son barcos completos de petróleo que se están llevando a Estados Unidos y cómo se lavan allá estas fortunas. Y pues hay un establecimiento, un trabajo en conjunto del narco con ciudadanos norteamericanos bien posicionados y bastante dinero. Ya en temas más mejores, presentamos este artículo de Sobdi Jiménez: Somos sobrevivientes, el pueblo maya Ixil sale en defensa de su territorio en Guatemala. El mes pasado hicimos una presentación de esta mexicana que está intentando salvaguardar su lengua materna, su lengua originaria, y en esta ocasión nos vamos con esta información de Guatemala, donde la comunidad donde vive Concepción Santay Gómez ha sufrido diferentes invasiones. Esta persona de 58 años de edad nació en el poblado Maya Ixil, que en 1982 sufrió la masacre perpetrada por el general Efraín Ríos Montt. 40 años después, la lucha es para defender su territorio ancestral en el departamento del Quiché, en la región noroccidental de Guatemala. Lo trajimos esto a colación porque desde 1982 se viene agrediendo a esta población. Muchos migrantes guatemaltecos han tenido que salir precisamente por este tipo de acciones que el día de hoy siguen, pero hay gente que se está oponiendo. Lamentablemente, casi siempre los poderosos son los que pueden más, y esto pues nos habla del por qué esta problemática de que muchos hermanos guatemaltecos tienen que venirse a México, producto de que son expulsados de sus propias tierras, y evidentemente pues por ello mismo intentan llegar hacia Estados Unidos. Aquí hablan de una hidroeléctrica que ya se está en construcción. Dice que la hidroeléctrica comenzó ya estaba en construcción y empezó a operar en el 2012, y aumentó la migración. También ha impactado en el precio de la tierra. La gente tiene que obtener préstamos para comprar terrenos. Todo producto de estas políticas que van de la mano con lo que hablábamos hace, no sé si es 1 o 2 meses, cuando hablábamos de la gentrificación en Barrio Logan, allá en San Diego, en donde pues, los mismos habitantes ya están saliendo perjudicados por este tipo de acciones, los mismos habitantes de San Diego, en un barrio en donde antes era todo bastante accesible, y que esta urbanización y esta inversión de tanto dinero del mismo gobierno les ha afectado a ellos bastante. Pues ahí está, lo ponemos a su consideración. Como cada mes, nuestro compañero y amigo Raúl Yarún nos manda su reporte de lo que está pasando en El Salvador, Puentes Quemados. Nos hace un análisis, él entrega un análisis cada semana de la situación en El Salvador. Presentamos para su consideración esto, donde nos dice que el deterioro del régimen salvadoreño resulta inocultable. Su desprestigio internacional y la pérdida de efectividad de sus instrumentos de dominación y manipulación se han convertido en un lapso relativamente breve de tiempo en freno para una dictadura que reacciona cada vez más instintivamente y con menos inteligencia. Los invitamos a que lean esto. Es un artículo bastante también extenso, en donde nos habla cómo ya se le están acabando los argumentos a Nayib Bukele, en donde se había culpado prácticamente de todos los problemas a los gobiernos anteriores del NFL, y el cual el día de hoy pues se ven que no es precisamente así, sino que él tiene también bastante que ver en esta situación allá en El Salvador, y que pues todo ello implica a que mucho salvadoreño tenga que dejar sus países para poder venir
a México o en su camino hacia Estados Unidos. Tomando el tema de las remesas y de estos impuestos que se han aplicado, no vamos a hablar de México, no es un problema que solamente le atañe a México, sino que son varios países que salen afectados, como es Honduras, como es Guatemala, el mismo Salvador. China y la India son también países importantes en lo que es la recepción de dinero. Y México. Vamos a hablar de lo que está pasando en Honduras, que va de la mano con uno de los primeros reportajes que presentamos, que es lo del TPS. Y aquí, pues, la situación que está pasando en Honduras. Este es del portal Progreso Digital, donde dice impuestos a remesas, TPS incierto y aranceles. ¿Cuál es la política que va a seguir el gobierno de Honduras? Pues aquí nos dice que en Honduras se enfrentará casi todo su segundo semestre del 2025 a tres amenazas que de concretarse provocarían un golpe devastador a su economía y se prevé tensarán sus relaciones con Estados Unidos. Y lo trajimos porque si ya dijimos lo que está pasando en Guatemala, en el cual esta hidroeléctrica y todos los problemas que están ocurriendo ahí puede hacer que aumente el número de migrantes hacia México, pues también lo mismo con esta incertidumbre del gobierno de Honduras podría darse exactamente que también empezasen a venir en mayor número, con lo cual respaldamos lo que decía de que apenas empieza a ver el verdadero alcance de Donald Trump y sus amenazas de deportaciones. La migración no es algo que solamente afecte aquí, hablamos muy poco de Europa, pero pues de vez en cuando es bueno traer la información y encontramos un artículo interesante que tiene que ver con menores. Ya habíamos hablado de esto hace 2 o 3 meses. El gobierno regional apoyará al Estado en la defensa del decreto sobre reparto de menores migrantes. Este es un artículo del portal Más Palomas Ahora, en donde nos dice que el gobierno de Canarias ha acordado intervenir como parte coadyuvante del Estado en el recurso de inconstitucional presentado por la Comunidad de Madrid contra el decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Hace unos meses hablábamos precisamente de esto, que estos migrantes que están llegando, y sobre todo los menores, pues cómo están intentando deshacerse de ellos y mandarlos a diferentes puntos. eh, pero lo peor de todo es que lo que ellos quieren es que se regresen y que no se les dé atención. Entonces, lo traemos, es algo, como vemos, no solamente pasa en Estados Unidos, no en cierta manera pasa aquí en México, de la atención precaria hacia los menores, sino es algo que es de alcance mundial. Y finalmente, este mes cerramos queremos empezar a traer un poco de ideología sobre qué es lo que hay que hacer. Hablar de migración nos lleva a intentar proponer cosas para el cambio. En este caso, presentamos este artículo de Jaime Ortega, Enrique Dussel y la producción teórica de Marx. Es interesante el darle una lectura para ver cuáles son de las cosas que podrían hacerse hacia futuro. El año pasado, si no es que hace 2 años, murió Enrique Dussel y él es una de las principales mentes que ha estudiado el marxismo y él hablaba en su de teoría de la liberación de cosas que se necesitan. Él presentó un programa de estudio que se llama La Otra Política, en donde hablaba y decía, es fallido el sistema neoliberal, el sistema capitalista, evidentemente el comunismo, socialismo, como se había definido, no es lo que se creía, pues tenemos que partir a la construcción de algo que todavía no sabemos qué es, pero él hacía el hincapié de que habría que empezar del marxismo sin intentar llegar a él. A mí me agradó bastante eso. Partamos de algo común en donde Marx, en su obra El Capital, describe lo que es el capitalismo y habrá que revisar todo eso y de ahí partir a la construcción de algo. Dussel son de las cosas que promueven la migración. Dussel nació en Argentina, más sin embargo, si no hubiera sido por esta migración en donde él sale de Argentina y viene a México, no se hubiera dado a lo mejor la posibilidad de que desarrollara tanto así su carrera. En este artículo nos dice que Dussel encontró en México un lugar donde el marxismo no era marginal, emprendiendo el diálogo con dicha corriente y aportando no solo uno de los primeros comentarios globales de los Grundrissers, sino una manera de comprender globalmente el aporte de Marx misma que profundizó en los años siguientes, 4 décadas después. La puntillosa y sistemática aproximación a los manuscritos sigue siendo la más original producida en nuestro continente y sigue a la esperanza una crítica de sus efectos en los campos teóricos. Lo traemos para que vayan conociendo
a Marx. Él había sido presentado hace 3 años, si no me equivoco, estuve en una convención en donde decía México tiene algo que muchos no tienen, tienen uno de los filósofos más importantes vivos todavía en el planeta. Produjo bastante. Los invitamos a que entren a la página de internet, pongan Enrique Dussel, van a entrar a su página. Toda su obra está ahí para quien la quiera leer. Y queremos ofrecer esto, o sea, aparte de las ventajas que tiene el poder recibir a los migrantes que vienen de otros lugares, es el poder tener personas tan importantes como Enrique Dussel y pues, aprovechar todo lo que él dejó. Bueno, esta es la entrega de este número. Dejaré en la liga, en la descripción del video, la liga para la descarga de este boletín, así como tanto en español como en inglés, y también para que puedan, si gustan, unirse al Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, que lo hagan. Tenemos muchos proyectos que vamos a estar trabajando de aquí en adelante y ojalá y se puedan sumar a esto. Pues pedirles como siempre que difundan estos todo este trabajo que estamos haciendo con la mayor cantidad de personas que ustedes crean que les puede servir de algo. Por mi parte es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.